Ok, en esta imagen lo que vamos a ver básicamente es cómo ha ido mejorando la sobrevida en general, no solamente en los pacientes pediátricos, sino también en los pacientes adultos y en los adultos jóvenes. Y en todas las curvas nosotros vemos en realidad una mejoría con la sobrevida ya por los nuevos tratamientos que se tienen. Pero llama la atención esa parte mediana que son los pacientes AYA, que son los adultos jóvenes y adolescentes, en los cuales la sobrevida de ellos no ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Sí ha cambiado, pero no sustancialmente como en los adultos y los niños. Hay factores que son de mal pronóstico de enfermedad, que ya tienen que ver mucho con la biología misma de la leucemia, y a pesar del tratamiento intensivo que se tiene, no logramos unas buenas sobrevidas a los 3 y a los 5 años de tratamiento. Por ejemplo, en las leucemias, en los tipos de leucemias linfáticas agudas, en la B versus la T. La B es lo más frecuente que tenemos, ¿no? Como ven ahí, 86 en niños de 1 a 9 años, 68 de 10 a 14 años, pero cuando buscamos el subtipo, el subgrupo, en las células T son los menos frecuentes y son los que tienen una sobrevida más pobre. Asimismo, también los pacientes que tienen en el cariotipo un recuento de cromosomas un poquito diferente, ¿no? Las hiperdiploidías, por ejemplo, se encuentra en un porcentaje, digamos, un poquito más grande, y esto, en comparación con los adultos, es mejor para los niños porque es un factor de buen pronóstico. Como ven, por ejemplo, en el grupo de los niños de 10 a 14 años, 20 de ellos han tenido hiperdiploidías en sus estudios, y, por ejemplo, vemos a los pacientes de más de 40 años, solo 15 de ellos tienen esta hiperdiploidía en sus estudios genéticos, ¿no? Y la hiperdiploidía es un factor pronóstico bueno para el tratamiento de la leucemia. Y las otras partes, la última columnita, son a nivel de la alteración cromosómica de las translocaciones, donde la primera, que es la translocación 1221, es la que es mucho más importante porque es la de buen pronóstico. Los chicos que tienen esta translocación sabemos que van a ir bien en relación al tratamiento que le estamos dando. Hace un momento, en 2 diapositivas anteriores, mencioné que los adolescentes y los adultos jóvenes, que son los chicos que van desde los 15 años de edad hasta la edad adulta, no han tenido una gran sobrevida en relación a las décadas previas comparadas con los adultos y los niños. Y esto se debe a que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son muy reacios a ingresar a estudios de investigación, son muy reacios para continuar el tratamiento, y mienten mucho en relación a si están cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Cuando el tratamiento es obviamente ambulatorio o en casa, ¿no? Entonces eso explica por qué en todos los grupos etarios ha mejorado la sobrevida del cáncer, pero en los adolescentes y adultos jóvenes no hay una gran mejoría por este factor, ¿no? Porque se rehúsan a ingresar a protocolos de estudio, no cumplen con las indicaciones que se les da cuando ingresan a estudios de investigación, o mienten en relación a algunas consultas que se le hacen. Bueno, eso ya lo comentamos, ¿no? Los enfoques terapéuticos en todas estas patologías oncológicas. Por ejemplo, tenemos 2 grupos de tratamiento aquí en pacientes con leucemia, que les hemos dado los protocolos pediátricos versus los protocolos en adultos. Y vemos una sobrevida realmente bastante mejor cuando le damos a los pacientes adolescentes el protocolo de los pediátricos. ¿Y por qué la diferencia tan grande? Básicamente porque nosotros, los oncólogos pediatras, somos muy estrictos en relación al tratamiento. Muy diferente a los oncólogos de adultos, en los cuales ellos son mucho más laxos en relación a los tiempos de tratamiento. Nosotros somos muy, muy ceñidos, que no más de 14 días el paciente puede dejar de recibir tratamiento. Es decir, si estamos terminando una fase hoy día 2 de agosto, sabemos que la siguiente fase de tratamiento no va a pasar más del 16 o 15 de agosto, es decir, no tenemos más de 15 días, 14 días, perdón, para continuar de una fase para otra, cosa que no sucede con los oncólogos de adultos. Ellos son un poco más, pues, libres en relación a ello, ¿no? Y además por las complicaciones que tienen los adultos también. Pero nosotros sabemos que el punto importante es la continuidad del tratamiento, así como la intensidad del tratamiento. Por eso que vemos que la sobrevida en 5 años de un grupo de aquellos que le hemos dado un tratamiento para leucemia es de 67% versus el mismo
mismo paciente con el mismo diagnóstico, pero un protocolo de adultos que va a un 40%, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos unos resultados mejores porque somos más estrictos en relación a los tiempos que vamos a dar y a la intensidad del tratamiento que vamos a manejar. Otra cosa importante también es cuánto de dosis acumulada o cuánta intensidad de tratamiento les vamos a dar, ¿no? Estas dos primeras columnas son estudios del BFM, que es un grupo de estudio en pacientes pediátricos, y la última es un estudio de pacientes adultos. Entonces, como vemos, por ejemplo, en relación a la dosis de dexametasona, que es un medicamento en realidad un poquito más suave, las dosis acumuladas en los primeros dos es de 210 y 420 miligramos por metro cuadrado, pero en cambio en el protocolo de los adultos la dosis es de 140 miligramos por metro cuadrado, bastante menos, ¿no? En relación a la vincristina, por ejemplo, la dosis acumulada total es de 22 miligramos en la primera columna del primer estudio y en 45 miligramos en la segunda columna, comparado con los 14 miligramos únicamente que le dan a los pacientes adultos. La otra es la asparginasa. La asparginasa, nosotros tenemos una buena cantidad de dosis de asparginasa que le damos a los pacientes, tanto en la primera fase, que es la inducción, como en las fases complementarias, que es la intensificación y la segunda fase de inducción. En total podemos decirle, por ejemplo, que les damos 90.000 unidades internacionales de asparaginasa en uno de los estudios versus a 48, que es decir, casi la mitad de la dosis que nosotros les damos a los niños, ¿no? Entonces, sí somos más intensos en el tratamiento. En los protocolos pediátricos, el tratamiento de la leucemia y de los linfomas, la asparginasa la dosis es mucho más alta, la dosis de dexametasona, los glucocorticoides también son mucho más altos, la dosis del metotrexate, que es un tratamiento de consolidación, también es mucho más alto, y además el tratamiento con la vincristina también es más alto comparado con la población pediátrica. Y de eso depende el éxito del tratamiento y de la mejor sobrevida que tienen nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, también vemos una diferencia en relación a la sobrevida de los pacientes que han recibido el protocolo de pediátricos, que es la primera línea, la línea superior, la más negrita, y la plomita es la línea del protocolo para los pacientes adultos, ¿no? Y realmente es bastante notorio la diferencia en sobrevida entre estos dos protocolos. La edad es un factor pronóstico independiente. Por ejemplo, aquí en todos estos pacientes que se han dado diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Con un protocolo pediátrico, vemos que en realidad la sobrevida no es tan alta como en otros, como las primeras gráficos que les pasé. Y esto se debe básicamente a que sí, la edad es un factor muy importante, y simplemente por la edad de debut en el que se presenta un niño con leucemia, nos va a decir en qué riesgo de enfermedad se encuentra. Es lo mismo tener un niño de 3 años con leucemia debut versus un niño de 10 años con leucemia debut. No, porque sabemos que el pequeño de 3 años va a tener una mejor respuesta al tratamiento comparado con un niño de 10 años de edad que puede tener la misma carga de enfermedad, el mismo tipo de leucemia, el mismo marcador de panel molecular, pero la respuesta al tratamiento no va a ser igual. Lo que significa que simplemente la edad es un factor independiente y es un factor pronóstico también, claro. Aquí tenemos un estudio que vamos a analizar un poquito. Vamos a ver cómo hemos ido en relación a la sobrevida de los pacientes. Este estudio del 2002, en donde se ha estudiado pacientes en total 5.060 pacientes, la mayoría de ellos tenían leucemia linfática de células B, solo el 13% tenía leucemia linfática de células T, que es lo menos probable. La edad en la cual se estudió a esos pacientes es de 1 a 18 años, y la sobrevida en general libre de enfermedad era del 74%, es decir, casi el 80%, y la sobrevida global era 82%, ¿no? Este es un estudio que se dio en estos años de más de 5.000 pacientes de menos de 18 años de edad que recién tuvieron un diagnóstico de leucemia linfática aguda, células B y células T. Todos estos son los países que ingresaron al estudio. La cantidad de pacientes es bastante grande y los resultados realmente son muy importantes. Se clasifican las leucemias. En general, nosotros vamos a clasificar las leucemias por varios. Como ya lo mencioné, la edad. La edad es un factor muy, muy importante, porque mientras más años tenga un niño que debute con leucemia, es más difícil su tratamiento y es más intensa la cantidad de quimioterápicos que le vamos a dar. La siguiente es el recuento de glóbulos blancos al debut, ¿no? Cuando un paciente tiene más de 20.000 leucocitos al debut, sabemos que el riesgo va a ser mucho más alto. Y lo otro es en relación a la cantidad
el tipo de estudio molecular que va a presentar, ¿no? Las translocaciones 922, las translocaciones 411, como vemos acá, ya nos catalogan a los pacientes en la tercera columna, que es el RA, que son los altos riesgos. Este es un resumen en realidad de todo el tratamiento que se le da a los pacientes durante todos los años del estudio. No es necesario en realidad tener un poquito de detalle, pero básicamente podemos decir que los pacientes con el SR, que es el riesgo estándar, ¿no? Tienen una quimioterapia un poco más suave, con una dosis más bajita, pero los pacientes con alto riesgo, son los HR, tienen un tratamiento, una quimioterapia mucho más intensa, más fuerte al inicio y en el medio, ¿no? Para poder remitir a los pacientes a la enfermedad. Incluso en ellos también tienen indicado también la opción de trasplante de progenitores hematopoyéticos también, ¿ya? Y este es el resultado de todos este estudio, donde vemos que la sobrevida de los pacientes que tienen un bajo riesgo o riesgo estándar está por encima del 80%, comparado pues con los pacientes de alto riesgo, que es la línea plomita inferior, donde tienen una sobrevida de aproximadamente 55%. Eso es en general cuando lo dividimos por riesgo. Existen al momento nuevas terapias de tratamiento porque ya digamos que con la quimioterapia no hemos logrado mejorar nuestra sobrevida, sobre todo en los pacientes de riesgo alto o los pacientes que han recaído. Entonces se están pensando en nuevas estrategias de tratamiento, como son tratamientos dirigidos a un marcador especial o inmunoterapia. Y acá vamos a hablar de dos puntos. Uno es el blinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre dos marcadores. Digamos, no es un tratamiento pues que nos vaya a librar exactamente de la enfermedad, sino es un tratamiento puente, es decir, es un tratamiento que se le va a dar al paciente para llevarlo a la remisión de la enfermedad, o sea, que la enfermedad esté en cero, pero no se acaba allí. Ese es un tratamiento que vamos es un tratamiento previo al trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque se ha visto que dando este tratamiento lo hemos dado en algunos pacientes. Es un tratamiento mucho menos tóxico como la quimioterapia, pero nos lleva a negativizar la enfermedad del paciente para luego mandarlo al trasplante. No es en la terapia última que se le da, ¿ya? Pero logramos remitir la enfermedad, a pesar de que cuando tengamos un paciente con quimioterapia y vemos que no ha mejorado al 100% el niño, que no tiene una enfermedad mínima residual negativa, que es la idea del tratamiento con leucemia, y esta terapia que es novedosa, se la da al paciente, es una infusión continua de 28 días de tratamiento, o sea, el niño tiene que estar conectado con un catéter port durante 28 días continuos, y con controles semanales o cada 3 o 4 días, para ver que no haya ninguna toxicidad. No hacen una toxicidad muy importante en realidad. Y después de eso, llevarlos a remisión de enfermedad para luego continuarlos al siguiente punto, que es el trasplante. Hemos tenido algunos casos que hemos manejado acá en Lima, y esperamos pues tener más pacientes con este tratamiento para que nos podamos ayudar mucho y llevarlos al próximo paso, que es el trasplante de médula ósea. Y bueno, esto también habla del blinatumomab. Y aparte del blinatumomab tenemos otro medicamento, que es el bertezonib, que se combina algunas veces con quimioterapia normal en pacientes que ya han tenido una recaída de enfermedad, ¿no? Y se ha visto también algún tipo de mejoría. Y de este paciente no tenemos muchas experiencias acá en la institución. Y otros avances que son inmunoterapia es los CAR-T-cell, que son terapia un poquito más genéticamente cambiante, ¿no? En el cual este es el medicamento que se ha producido por un laboratorio que no lo tenemos acá, pero es una especie de infusión especial. Vamos a tomar una muestra de linfocitos T del paciente, lo vamos a extraer del cuerpo, se va al laboratorio, le infunden cambian un poquito el linfocito genéticamente y nuevamente lo introducen en el paciente. Esta terapia es una terapia, digamos que es un paso más allá del trasplante de médula ósea, donde se ha visto una respuesta bastante interesante en los pacientes pediátricos, ¿no? No tenemos esa experiencia nosotros en el Perú todavía. Hemos llegado sí a utilizar blinatumomab, como lo mencioné hace un momento, pero esta sería pues una terapia nueva hace más o menos unos más de 3 años en el mundo, y que es, digamos, una de las terapias últimas en las cuales estamos manejando a los pacientes con
recaída o con persistencia de enfermedad. La sobrevida tampoco no digamos que es tan óptima, pero mejora la sobrevida de la enfermedad. Lo que sí es remite la enfermedad. Remite, pero no se mantiene. Y bueno, eso creo que lo que quería presentar. No sé si tienen alguna consulta. Muy buenas tardes, doctor Eddie. Felicidades por su presentación. Doctor, tengo nada más dos preguntas. Una es con respecto a la edad. Sigue el corte para paciente pediátrico en INEM. ¿Es el de 15 años? ¿Es el de 14 con 6 meses? Eso, si lo puede aclarar. Y Ajá. con respecto... Sí, y tengo otra pregunta con respecto al flujo. Yo sé que el tema es netamente sobre leucemias y linfomas en niños, pero para nosotros es importantísimo el tema de cómo podemos ayudar a nuestros pacientes de la libertad. Ustedes, gracias a Dios, tienen el servicio bastante implementado en INEN y es el que da el soporte, creo que a todos los pediátricos del Perú. Sin embargo, nosotros tenemos pues esa deficiencia. Gracias a Dios tenemos ya un oncólogo pediatra acá, el doctor Christopher Machado, pero está en un hospital general. Pero nosotros viendo por nuestros pacientes, ¿existe algún flujo o usted nos da alguna recomendación para cuando tengamos algún paciente o llegue a la institución algún paciente que definitivamente no es lo habitual porque atendemos solo adultos, pero para tener ese flujo claro o quizá orientar a nuestros demás compañeros de otros hospitales? ¿Ustedes tienen alguna estrategia o están adoptando alguna estrategia para los pacientes de provincia? Es decir, no sé, con el tema de referencia, con el ingreso por emergencia, por el ingreso de consultorio. No sé si nos puede dar una orientación respecto a ello. Gracias, doctor. Claro, claro. Hola, doctor. ¿Cómo está? En relación a la edad que nosotros manejamos, el grupo etario es todos los niños menores de 14 años, 6 meses. Es decir, si el niño tiene 14 años y 5 meses, puede ingresar directamente al departamento de pediatría. Si sobrepasa esta edad, va directamente al departamento de medicina adulta. Ese es la primera consulta que me hiciste. Después, en relación al flujo, los pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de diagnóstico de una enfermedad oncológica, llámese leucemia o linfoma, simplemente con el hecho de tener pues un hemograma con una presencia de blastos o ganglios con un estudio anatomopatológico o sin estudio anatomopatológico, pero con un informe tomográfico, por ejemplo, de adenomegalias o adenopatías, perdón, de distribución cervical, axilar, no sé, mediastinal y retroperitoneal, sugestivas de síndrome linfoproliferativo. Esa palabra es un signo de alarma para nosotros. Se envía la referencia a la institución, ¿ya? El sistema de referencia todos los días hace la respuesta, todos los días se trabaja, bueno, de lunes a sábado, y se coordina con jefatura del departamento de pediatría y el paciente es aceptado en realidad bastante rápido, ¿no? No creo que haya ninguna demora, pero la idea es que se tiene que hacer todo por flujo con el sistema de referencias para que el seguro de salud pues esté cobertura del paciente y no haya ningún problema con eso. Y sobre todo para su regreso también, porque a veces tenemos problemas de que el niño no ha tenido una hoja de referencia y cuando le quiere retornar a su lugar de origen, porque ya terminó el tratamiento o porque, bueno, en fin, no se logró remitir la enfermedad y no tiene una hoja de referencia, el seguro no puede sustentar los gastos de eso, ¿no? Así que la recomendación es coordinarlo todo con el sistema de referencia o con nosotros ante la sospecha de un paciente oncológico, ¿no? También contamos con las teleinterconsultas que se hace de hospital a hospital, que eso se hace de lunes a viernes todos los días. Se coordina a primera hora, mandan la referencia y si es que es una sospecha, no se sabe si estamos frente a una leucemia, un linfoma u otra patología, entonces se hace la teleinterconsulta, así como estamos conversando al momento, se presenta el caso clínico y dependiendo de las especialidades que se necesite, pues estamos para orientar. Y si es una leucemia de debut, por ejemplo, pues la referencia se hace bastante inmediata. No demora creo que ni 24 horas en caso de algo muy, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con hiperleucocitosis, más de 100.000 leucocitos al debut, esos pacientes si nos informan, digamos, en la mañana, ya en la tarde ya estamos aceptándolos, ¿no? También depende de la rapidez en la cual manden los documentos ustedes. El doctor Diego Santillán me está escribiendo algo, pero todavía no me llega el mensaje. Doctor, han escrito en el chat factores predisponentes de la leucemia. Factores predisponentes de la leucemia. Si se refieren a cuáles son los factores de riesgo de la leucemia, no existen factores de riesgo. Y tampoco no existen medidas de prevención, ¿no?
La leucemia no se previene, solo se diagnostica a tiempo. Esa es la diferencia en los adultos, ¿no? En los adultos, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, que el paciente haya sido pues un fumador crónico, pero no existe ningún factor de riesgo para saber si un niño va a tener o no va a tener leucemia, ¿no? Esto no es igual que en los adultos. No es prevenible y no es de origen hereditario. Es simplemente una mutación que se obtiene en algún momento de la vida del niño y que debuta de la enfermedad. Podemos hacerle un control pero el descarte de la leucemia es bastante, digámoslo así, puede ser un poquito más fácil, porque solamente necesitamos un hemograma, ¿no? Porque tenemos que ver una hemoglobina, tenemos que ver un recuento de leucocitos y tenemos que ver unas plaquetas. Entonces, con estos tres parámetros que sale de un hemograma, que es un examen no de rutina, pero es un examen que no exige mucha tecnología, podemos ver si estamos frente a algo malo o no, ya que lo que más hemos visto pues, en los pacientes que tienen anemia, o sea, una hemoglobina menor a 8, plaquetopenia y leucopenia o leucocitosis, ¿no? No necesariamente la presencia de blastos, pero sí la alteración de alguna de estas tres series. Entonces, no vamos a prevenirlo. Lo único que vamos a hacer es tratar de diagnosticarlo rápido, porque así como en los cánceres en adultos, mientras diagnosticamos más temprano la enfermedad, el estadio clínico de la enfermedad es mucho menos avanzado y el pronóstico va a ser mejor. Doctor, están consultando con respecto a los pacientes particulares o salud, ¿cómo podría ser el flujo o cómo es el flujo para poder ingresar a INEM? Ingresaría como un paciente particular. O sea, igual el ingreso de los pacientes es tengan o no tengan seguro, ¿no? Pero obviamente se va a priorizar los pacientes con seguro integral de salud. Excelente. Muchas gracias, doctor. Le están dando las felicitaciones por la excelente ponencia y a la vez le están consultando cuáles son los valores hematológicos para llegar al diagnóstico. El diagnóstico de la leucemia, el gol estándar, es un estudio de médula ósea. El estudio de la médula ósea lo realiza un médico hematólogo o un médico oncólogo o también un médico pediatra que haya hecho pues las prácticas en este estudio. Y el valor de blastos que se puede encontrar en una aspirado de médula ósea es mayor al 20-25%, dependiendo de cada grupo, ¿no? Pero en general, en más del 20% en una médula ósea se diagnostica de leucemia a un paciente. Para determinar qué subtipo de leucemia tiene, ya se tiene que hacer otro estudio más, que es el estudio de una citometría de flujo, para ver si es una leucemia tipo B, es una leucemia tipo T o es una leucemia mieloide. Doctor, una pregunta. Sí. Dígame, ¿con cuánto de hemoglobina debo estar pidiendo yo el hemograma completo para descartar esta patología? Eso va a depender de cuántos años tenga el paciente. En pediatría, el valor de hemoglobina no es igual como en el adulto. Va a depender la edad del paciente para saber si está dentro del rango o no está dentro del rango para poder determinar si estamos frente a una patología oncológica o no. 4 años con 6.5 de hemoglobina, ¿qué opinión le merece, doctor? ¿Cuánto? 4 años con 6.5 de hemoglobina. A ver, nosotros no podemos diagnosticar leucemia simplemente con una hemoglobina, ¿no? Tengo que tener todo el contexto del paciente, qué otros síntomas más tiene, si al examen físico se encuentra algo. Recuerden que nosotros solamente necesitamos pues un valor, ¿no? Un 6 de hemoglobina es bastante bajito, muy bajo. Habría que saber cuál es la historia clínica del paciente para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Pero es un número que hay que estar muy alerta, ¿no? También hay que ver cuánto tiene de plaquetas, de leucocitos. Ya, muy bien, doctor, gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. A través del chat, doctor, ya no tenemos ninguna consulta. Por ejemplo, mencionan si el bertazonib asociado a quimioterapia, radioterapia, tratamiento con células madre podría dar esperanza a los pacientes. Sí, eso es un estudio, es un medicamento que no lo tenemos acá en el país, pero según los estudios que se ha combinado bertazonib con quimioterapia, han tenido una buena respuesta a la quimioterapia, ¿no? Todos estos son ensayos clínicos, no son no son tratamientos que están en guías de manejo de leucemias, ¿no? Y podría dar esperanza a los pacientes, claro, toda terapia nueva que nos digan que mejora la sobrevida es un tratamiento que puede dar esperanza a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. A través del chat nos está llegando la consulta. Dice, mencionó que en un paciente neonato versus un niño, el riesgo es mucho mayor en los niños. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico de defensa que tiene un neonato
que lo hace mucho más resistente. No, eso es muy diferente. Ya cuando hablamos en niños menores de 1 año, no neonatos exactamente, porque hemos visto muy pocos pacientes neonatos con leucemia, pero lo que sí existe es el mal pronóstico que tienen los niños menos de... Los mejores pronósticos son a partir del año de edad y menos de 5 años. Pero los niños menores de 1 año de edad tienen una leucemia mucho más difícil de manejar que los niños de 3 o 4 años de edad. ¿Por qué? Porque se combinan las leucemias. A veces estos chicos tienen leucemias mixtas con variantes en los linfocitos T, variantes en los linfocitos B y con paneles moleculares de mal pronóstico. O sea, no es que el neonato tenga mejor sobrevida o tenga una leucemia más tratable que un niño. No, al contrario, los niños menores de 1 año tienen leucemias más difíciles de manejar. Muchísimas gracias, doctor. No hay ninguna manito levantada, no hay ninguna pregunta a través del chat. No me queda más que agradecerle, doctor Eddie Hernández Broncano, de parte del Departamento de Promoción de la Salud IDEN Norte, Dirección de Control del Cáncer, por esta maravillosa ponencia. Yo creo que es un tema totalmente importante. A la actualidad vemos que está siendo de muchísima importancia. Muchísimas gracias, doctor. No sé, algunas palabras. Muchas gracias a todos. Espero poder contar con su consulta en caso que se requiera. Gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, doctor. Hasta luego.